Buenas tardes, hermanas y amigas. Vamos a orar para entrar a nuestro estudio de decisiones que transforman. Señor, te damos gracias por este día en el que alrededor del mundo se reúne tu iglesia para alabar tu nombre, para glorificarte y hoy, mi Señor, muchos habrán creído en ti. Por tanto, te damos gracias por los nuevos creyentes y te oramos por los débiles y por los que no se congregan, Señor, para que tú, mi Rey, eh, permitas que sean eh, tocados por el poder de tu Espíritu Santo y anhelen, mi Señor, la comunión contigo. Te damos gracias por este estudio y te oramos por las mamás, las que somos mamás. En Cristo Jesús. Amén. Precisamente el gran tema de este próximo mes es Madres a la manera de Dios. Nuestra autora, Wendy Bello, comienza así. La tarea más difícil del mundo es criar hijos, no tengo dudas. Para esto no existe un manual con 10 pasos. Lo que funciona con un hijo puede no resultar con el otro. Y aunque hagamos cursos previos y nos preparemos, la realidad de la crianza será muy diferente. Por eso, en este mes, visitaremos a algunas madres de la Biblia para aprender de ellas, de las decisiones que las transformaron en este rol y que pueden transformarnos a nosotras también. Nuestra primera invitada es María. No sabemos casi nada de su vida ni de su familia, apenas algo de sus antecesores y su parentesco con otra mujer llamada Elizabeth. Lo que sí está claro es que fue una mujer común y corriente, como tú y yo, la esposa de José el carpintero, la madre de Jesús y de sus hermanos. Fue madre, como muchas de nosotras, pero las circunstancias que rodearon ese embarazo fueron un tanto complicadas, ya que todavía no estaba casada. Y en su momento histórico eso tenía graves consecuencias. Por la ley, el futuro esposo debía dejarla sobre la base de infidelidad. Eso implicaba repudio social y la ley también establecía la muerte en caso de adulterio. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención que cuando ella recibió la noticia de la tarea para la que Dios la había escogido, no se negó, a pesar de todo lo que implicaba. Dice Lucas 1:38b que su respuesta al anuncio del ángel fue esta: He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Su reputación y su futuro, incluso su futuro matrimonio con José, estaban en un segundo plano cuando se trataba de Dios. De hecho, la propia Biblia nos enseña que cuando Jesús ya no estaba en la tierra, María siguió adelante junto a los demás apóstoles, otras mujeres y los hermanos de Jesús a la espera de la promesa que su Hijo les había hecho, el Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en Hechos 1:14. Y vamos a abrir nuestras Biblias porque de eso se trata, que vayamos a la palabra directamente y no solamente que creamos lo que está escrito ahí. Y dice en Hechos 1:14, todos estos, que eran los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pues bien, María continuó ferviente al Señor luego de que él partió. No puedo aseverarlo con absolutos, pero me inclino a pensar que Dios vio en María un corazón humilde, completamente rendido, y creo que en gran parte esta actitud la convirtió en un instrumento para el plan de nuestra salvación. Esa es una condición que tú y yo debemos tomar cada día. Vivir dispuestas a que sea Dios quien lleve las riendas y amarlo por encima de todo y de todos. Por otro lado, María entendió el secreto de la maternidad victoriosa y es algo con lo que nosotras muchas veces batallamos. Nuestros hijos son un préstamo y no los criamos
para nosotros, sino para Dios. Vamos a leer el pasaje de Lucas 2, 41 al 52. Lucas 2, desde el 41 hasta el 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es un relato bien duro, porque en alguna ocasión alguna de las que estamos en el grupo dijo: tan complicado que es para uno cuando se le pierde un hijo, así sea por un instante de la vista de uno y uno no lo ve. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Y a María y a José se les perdió el Hijo de Dios. Se les perdió de su vista. ¿Cómo sería ese momento? Bueno, María y José no entendieron qué era lo que Jesús hablaba y con la forma como le respondió. Más aún, me imagino que quedaron, como dice la palabra, María guardaba todas estas cosas en su corazón. En cierta medida lo que dice esta frase es que ella tenía prudencia, porque yo creo que si la situación se presenta conmigo, con mi carácter, yo creo que la forma de la reacción hubiera sido mucho más difícil que lo que dijo María. Yo hubiera de una vez agarrado al muchachito del brazo y lo saco de allá y le doy su muenda. Bueno, pues pensemos cada una que haría, siendo sincera, ¿sí? De cómo reaccionas cuando tu hijo ha hecho algo que no debía hacer, como apartarse de ti y perderse por 3 días. ¿Cómo reaccionarías? María entendió que al criar a Jesús tenía que hacerlo sin pretensiones de tener un hijo para siempre. Algún día se iría de casa, algún día comenzaría a cumplir la misión para la cual estaba puesto en la tierra. Y pregunta la autora: ¿cuántas veces tendría que recordarse a sí misma que aunque este hijo estuvo en su vientre no le pertenecía? No lo sé, pero estoy segura de que en su mente quedó grabado aquel día cuando Jesús le recordó cuál era su prioridad. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y sucede lo mismo con cada uno de nuestros hijos. Dios les dio la vida para un día, a través de ellos, hacer algo que lo glorifique. Tú, yo, nuestros hijos hemos sido creados para alabanza de su gloria.
y pensaba en mis hijos. Sin lugar a dudas, en primer lugar, los primeros 14 años en donde tuve a mis dos hijos mayores, yo no era creyente. Por consiguiente, mis parámetros eran tal como yo era y punto. Pero las cosas no cambiaron mucho, cambiaron un poco, pero no cambiaron mucho, porque empecé a conocer de Cristo cuando Daniel ya tenía 2 años y medio y a Anita la tuve ya a los 3 años de ser creyente. Diríamos que también era una bebé espiritual. Acababa de casi convertirme. Así es que a mis hijitos tampoco les fue, a los dos pequeños tampoco les fue muy bien con esta mamá que no tenía los parámetros de Dios. Tristemente, esa es una realidad que enfrentamos muchos de aquellos que empezamos nuestra vida de creyentes después de que habíamos criado a nuestros hijos o comenzamos a criar a nuestros hijos cuando nosotros estábamos comenzando a crecer en las cosas del Señor. Pero el Señor es fiel. Lo que dice la palabra aquí es cierto. Tú, yo, nuestros hijos hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Si no fuera así, entonces tendríamos perdida toda esperanza. Pero no, en Él hay esperanza. El día que aceptamos a Cristo, ese día el Señor nos recogió con misericordia a mi esposo y a mí el mismo día, salvó nuestro matrimonio y empezó a trabajar poco a poco en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, el ejemplo perfecto que es el de María, María comenzó por ese punto tan primordial cuando ella le dijo al ángel: hágase conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Muy diferente de cómo nosotras criamos a nuestros hijos. Dice la autora, sí, en teoría puede que lo pensemos, de que no son nuestros, pero muchas veces no es así en la práctica. En ocasiones los criamos para ver realizados en ellos los sueños que no pudimos cumplir. Y pues es cierto en muchas ocasiones, especialmente cuando uno no es creyente o cuando comienza a ser creyente, todavía uno tiene todo ese bagaje de qué es lo más importante en la vida de un hijo. Pero dice la autora, y se nos olvida que ahora se trata de formar a una nueva persona que vivirá sus propias experiencias, que tendrá sus propios sueños, y nuestro papel, ayudarles a volar alto, tan alto que estén bien cerca del corazón de Dios y de sus propósitos para la vida de este tesoro que ha puesto a nuestro cuidado, un hijo o una hija. Cuando quedé en embarazo de mi último bebé, que fue nuestra hija Ana María, yo ya tenía 37 años y pues tenía un poco de temor, diría yo, temor, en el sentido de que muchos dicen que no es bueno que uno tenga hijos ya pasando los 35 años. Sin embargo, me explicaba el obstetra que me vio que básicamente esto es una realidad muy evidente para mujeres que nunca han tenido un bebé, pero este era mi cuarto baby y gracias a Dios nació bien. Y precisamente ese salmo tan precioso, el Salmo 139, lo leí tantas veces llorándole al Señor, pidiéndole que, a pesar de cómo yo había sido, que no permitiera que cuando naciera esta baby, eh, o que permitiera que cuando naciera esta baby estuviera completa, sana y bien. Porque ya había pasado el tiempo de arrepentimiento cuando recién me convertí, de ver mi vida hacia atrás y cómo había sido. Y el Señor me dio esta oportunidad de tener a esta bebé
siendo ya creyente. Para mí fue un embarazo bien lindo en el sentido de mi relación con Dios. Eh, Fue muy solitario porque nosotros recién nos habíamos cambiado de la ciudad hacia un pueblo pequeño y no estaban mis amigas de la iglesia, mis hermanas en Cristo. Sin embargo, yo viajaba siempre hasta Bogotá y permanecí muy apegada a la iglesia, en tanto crecía la bebé en el vientre. Mm, pero igual, así nuestros hijos hayan nacido cuando éramos creyentes o cuando no éramos creyentes, solo Dios sabe cómo va a ser sus vidas. Y nosotras en muchas ocasiones eso no lo aceptamos. El Señor nos muestra este ejemplo de María, que tenía una misión que venía de Dios, la más grande que hay en el mundo, la de salvar a su creación, a los que Él había escogido, ¿sí? A los que Él había llamado, a los que le habían recibido o le iban a recibir. Y esta María nos da el ejemplo perfecto de sumisión, de humildad. Ella no le pone peros para nada, ni dónde vivo, si tengo amigas, si no tengo amigas, si me van a hacer baby shower o no, etcétera, 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 que es todo lo que nosotras vivimos en este mundo de hoy en día. Pero ella es el ejemplo perfecto de mujer. No para adorarla, como dice la autora. Dice, no adoramos a María, adoramos al Dios que escogió a esta joven mujer de Nazaret para la tarea de madre, el mismo que nos escogió a ti y a mí. Pero podemos aprender de su vida y decidir que al criar hijos lo haremos para Dios y para su gloria. Nosotras diríamos, bueno, pero yo crié a mis hijos y yo no era creyente. O yo era creyente, pero no estaba bien con el Señor. Bueno, hay muchas situaciones para cada una en particular, pero para aquellas que están criando hijos o eh, las que están criando los nietos, es un buen consejo para las hijas o los hijos que tengan hijos, de que los críen con ese propósito para Dios y para su gloria. No hay un manual, como dice la autora desde el principio. No hay un manual con 10 pasos. Haga esto, haga lo otro, no sé cuántas. Ahora uno puede ver videos de la crianza de los niños, de cómo crece en el vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de material, todo el que nosotros nos imaginemos. Pero nos olvidamos de que en donde trabaja el Señor para que ellos sean hijos de Dios es en el corazón de la madre. El corazón de nosotras es el que debe estar cerca de Dios para que nosotros nos sometamos a Dios a través de la lectura de su palabra, de obedecerle y pedirle sabiduría a Él. Él nos guiará en la crianza de los hijos. En la Biblia se encuentra todo un manual de guías, como por ejemplo todo el libro de los Proverbios, de cómo podemos educar bien a un hijo. Desafortunadamente no lo hice bien. Traté especialmente con los 2 hijos pequeños, pero solo Dios puede hacer la obra en ellos a pesar de mi error y a pesar de los errores que hayamos cometido. Nosotras no sabemos, pero de pronto aún aquellas madres que ni siquiera conocen a Cristo, sus hijos pueden ser los primeros que van a ser quienes vivan para Dios y para su gloria. Por tanto, no te desanimes y vamos a continuar viendo a cada estilo de mamá que nos presenta aquí la autora. Y te animo a que te apegues más que nunca al Señor y que te ayude en todas las áreas, aún ahora si tus hijos son adultos y si ya tienen hijos. Que el Señor te dé sabiduría y te dé amor hacia tu familia. Gracias.